Pasa cada vez que empieza desenfadados, esto es un lío. Y entonces nosotros salimos al aire en forma desprolija, como lo hacemos todos los días, igual, ¿no? Sin tirar No, micrófono. con desenfadados suerte o de sin que hoy no se tiró desenfadados. nada. Él no puede hablar. No, la verdad que Mario tiene dos deberes No puede grandes. hablar. El de hoy, que me sacó el lugar que me correspondía, que iba a hacer unas preguntas, y que no me invitó a la raviolada esa que hicieron. Claro, Eso es ahí tremendo. está. Vos sabés que... Está ofendido. A ver, hay varios reclamos en la mesa acá, ¿eh? Vamos a tener que crear otra comisión. Ahí va. Que La sea comisión de no a la reclamos. demanda, una cosa así. A ver, No, pero te explico. En realidad lo de él es absolutamente de careta. tira un mate, careta. No, porque no estaba el día de la raviolada. Y segundo, lo mandé por Facebook. Y claro, él no me lee. Entonces No, pero una cosa es mandarlo por Facebook por tweet, por y Facebook, otra por cosa todo. es mensajito, che, Cristian, mira, hacemos la raviolada Uno el espera sábado, una nos cercanía gustaría de mucho los que amigos, fueras. Bueno, estamos empezando. Yo ya lo invité Además, para, yo te ya lo voy a invité decir para el una 13 de cosa, febrero. está mal, porque a mí me recriminó, pero no te quiso dar mi plato de ravioles, que yo estaba a dieta. Eso fue una cosa así, deféndete ahora. Te habíamos preparado, Cris, una Ta, lechuguita. 3 ravioles. No, ni siquiera. Ravioles no, nada. Harina nada. Te habíamos preparado una lechuguita ahí. Vino Coco, que vino. Vino Coco. A ver si Coco le pone un poco de cordura a todo esto. ¿Cómo Ah. se que A ver si Para- cambian la silla, Para- todas para allá. para allá. Y bueno, después teníamos la demanda del Sí, 28, el 28 ¿no? Eso que fue hoy se también. interrumpe todo porque estaba ofendido, celosos, que no venían, que no estaban invitados. ¿Está mal? No, Para nada. Ustedes ya tenemos aliados. no. Está bravo el fin de año, Cris. Está bravo, ¿no? Venimos con todo, venimos tirando cohetes. Bueno, reforma de la Constitución. ¿Uruguay necesita una reforma de la Constitución? ¿Quién Pedazo de empieza? tema. Bueno, no sé, puedo arrancar si quieren. Podés arrancar porque además tenés el lugar. Tengo lugar para Por lo menos le arrancar. robaste la izquierda. Algo es algo. Qué lindo robar a la izquierda en estos espacios, me gusta. Bueno, Perdón, primero que nada es un tema Yo, más que discúlpame interesante. que te Sí, pregunte algo, claro. ¿no? Buscame la derecha en todo el repertorio, a ver si me lo encontrás. No, si arrancamos para acá siempre vamos hacia la izquierda. Es un círculo. Ciclo vital. Es un círculo. Bueno, en realidad como para dar un puntapié inicial, ¿no? Es un tema sumamente amplio, sumamente interesante, como todos los que venimos debatiendo miércoles a miércoles. Vamos a ver cuál tenemos el miércoles que viene. Pero Joda. que tiene muchísimas ¿No? muchísimas puntas. ¿Joda tenemos el miércoles que viene? Ya Creo me que cambiaron, sí. el 24, claro. Vamos a cantar y todo. Sí. Bien, ¿vienen todos a cantar el miércoles que viene? Depende del estado etílico del 23. 24 todavía a la mañana vas a tener estado etílico. Empezamos acá la guerra de sidra, seguís en el ¿Viste? mercado. Vieron que el después de 28 es noche. bravo. El 28 cuando hablan de fiesta, Sí, es fiesta. Ujú. ya cuando llega ahí... Además te encaja el día. Ahora te voy a después, decir, te voy a siempre. decir, te voy a, Exactamente. te voy a decir algo, ¿no? Sí. Está bien, que ellos hagan. Nosotros el 13, 14, 12, no sé cuándo va a ser al final, les enseñamos. Tranquila. Y tenemos pensado para el febrero... Ya tenemos el primer funcionario. Sí, sí. Más que interesante. Que también se lo robamos al 28. ¿No, el primer funcionario? No. Ah, no, vos decís... No. Ah. Pues tenemos a la militante de fierro ahí. Sí, tenemos la militante de fierro, pero tenemos el primer funcionario. Esto va a ir increciendo porque la gente dice... ¿quién? Más de eso no podemos Sí, conseguir. por eso te digo, ¿quién será? Tremendo. Bueno, vuelvo al punto. Más de eso si no. Ahí está, sí, si no, Si no. no llegamos más. Decíamos, es un tema sumamente importante que tiene muchos puntos, muchas aristas, que transversalmente corta todo lo que tiene que ver con la organización de nuestra sociedad, que normalmente en los últimos años, cuando se habla de reforma constitucional, tendemos a hablar de las cuestiones electorales. Eso tiene cierta lógica porque muchas veces en la historia de nuestro país y la historia política, los partidos que están en el poder tienden a buscar reformas constitucionales que les son útiles para sus intereses coyunturales. Fue lo que pasó de alguna manera en el 96 también, más allá del debate que hubo con algunos sectores del frente. Pero que, más allá de esos temas electorales que pueden discutirse, que tienen que discutirse, hay toda otra cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la organización territorial, que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con la ciudadanía, que tiene que ver, por ejemplo, con las cuestiones de herencias, que tiene que ver, en fin, con un montón, con el voto exterior que hablamos el otro día, y que es un debate más que interesante que tenemos que empezarlo cuanto antes. Y este es un buen momento, como decíamos, ni bien terminado un ciclo electoral nacional, empezar a abrir los puntos. El Frente Amplio tiene una comisión que está trabajando ese tema, y lo que deberíamos hacer de aquí en adelante es bajar a tierra en los diferentes puntos territoriales y abrir después el debate hacia la sociedad civil. A mí me gustaría
plantear algunos debates que, por ejemplo, yo no tengo resueltos, que es cantidad de cámaras, por ejemplo, ¿no? Hay todo un debate ahí entre el bicameralismo y la cuestión unicameral. Hay un debate que tiene que ver con el derecho a la herencia, que es muy importante. También. ¿No? Si el 100% de los derechos sensorios de la herencia están bien, o si apuntamos a otra sociedad deberíamos buscar modificar eso. La ciudadanía plena a los 18 años, que lo venimos hablando, la Constitución tiene muchísimos límites en ese sentido. Las cuestiones que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, las cuestiones que tienen que ver con los derechos. Hoy en día la Constitución no tiene un capítulo específico de derechos y sí tiene los derechos, digamos, desperdigados en sus diferentes secciones, pero quizás teniendo esta nueva perspectiva de agenda de derechos, donde hemos incluido socialmente mucho más, deberíamos caminar hacia un capítulo específico de derechos. Bueno, lo de las Fuerzas Armadas, nosotros, por ejemplo, tenemos algunas posturas bastante claras en ese sentido, de que deberíamos ir hacia una guardia territorial de frontera y después apuntar casi todas las baterías a lo que tiene que ver con la Guardia Marítima, sobre todo pensando en el aparato productivo. Tenemos después el tema de la reelección presidencial, es otro debate que tiene que estar arriba de la mesa, ¿por qué no? Después una postura que es muy sectorial, pero que la vuelvo a afirmar cada vez que puedo, que es el tema de la reelección por única vez al mismo cargo representativo. Eso genera renovación, genera movimiento dentro del sistema político y son varios de los debates que hay que dar. En fin, podría tirar muchos más, pero voy a esperar la vuelta. El debate es inmenso y largo. Hay que ver primero si el debate lo vamos a dar desde el pueblo en una asamblea constituyente o si se va a definir dentro de lo que son las cúpulas y las élites y va a bajar a que después el pueblo defina por el voto. De las dos formas el pueblo está presente mediante el voto, pero personalmente creo que la asamblea constituyente sería el camino más indicado. Si te parece, Pocho, te dejo para el final, porque entonces ordenas todas las reflexiones. Bueno, Te vengo de ordenar. podría casar la boca fui. porque dijiste que no venía. No, está Fede. Yo creo que la primera pregunta tiene una obvia respuesta, y no solo para entre los frente amplistas, sino creo que gente de todos los partidos políticos, de distintas sensibilidades, tiene una respuesta para la pregunta: ¿hay que reformar la Constitución? La respuesta es sí, salvo algún jurista que tal vez plantea, bueno, la Constitución como algo tan rígido que es la salvaguarda de los valores republicanos, pero yo creo que eso es una falacia. Modificar la Constitución no atenta contra la República, sino todo lo contrario, la fortalece. Y creo que esa es una postura que no solo se tiene en el Frente Amplio, sino que se tiene en distintos partidos políticos. Ahora, el desafío acá es de qué hablamos cuando hablamos de reformar la Constitución, porque estamos todos de acuerdo que hay que reformar estructuralmente la educación. Ahora, ¿para qué? ¿De qué forma? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes no? Bueno, ese debate también se abre cuando hablamos de reforma constitucional, y de forma mucho más profunda, porque lo que estamos hablando es de alguna forma renovar el contrato social que tenemos, para usar términos más sociológicos, por decirlo de alguna forma, o politológicos. Entonces, bueno, nos abrimos ante un debate súper interesante, súper exigente, pero bueno, hay algunos puntos bastante interesantes a reflexionar, que es, bueno, en el momento histórico en el que estamos, es el momento en el que podemos darnos estos lujos de discutir nuestro contrato a fondo. Bueno, yo creo que sí, es el momento ideal para dar esta discusión, en un momento de muchísimo acumulado en términos de rediscutir derechos, de rediscutir la estructura misma del Estado, de los poderes. Entonces, bueno, bienvenido a este debate, yo creo que es súper interesante. Como bien enumeraba Cristian, hay muchísimos puntos en los que, si bien tal vez resolvamos no modificar, por lo menos nos debemos una reflexión, comenzando desde la propia estructura de los poderes. Comencemos por el legislativo, ¿no? Sigue justificándose una estructura bicameral. Bueno, yo creo que pasar a una sola cámara, tal vez el mayor problema que tenga es que nos deja un poco... nos saca un poco de funcionalidad en el Palacio Legislativo, ¿no? Teniendo un edificio tan lindo, ahora qué hacemos con las dos cámaras tan preciosas que tenemos. Pero fuera de esa discusión... Una para la Asamblea General y otra para... un poco en chiste, pero digo, sin duda alguna, Tienes razón. esto implica discutir no solo la organización, sino también un poco las bases de cómo hemos construido nuestro Estado. Y bueno, implica reflexiones bastante interesantes, pero por enumerar algunas otras cosas en esta primera vuelta, además de las que planteaba Cristian.
parece que algo también interesante es cuál va a ser la modalidad de reforma constitucional, cuál de los caminos que habilita la Constitución actual para reformarse decidiremos tomar. Cada una de ellas no solo tiene diferencias legales, sino que también implica distintas formas de concebir los procesos democráticos de transformaciones del marco normativo. Y bueno, de alguna forma el Frente Amplio se apresta a, o por lo menos de lo que está hablado, se habla de una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, parece ser uno de los caminos más interesantes en términos de ampliación del debate, de encare democrático. También es cierto que es muchísimo más complejo y llevará muchísimo más tiempo. Y hay que verse un periodo de 5 años te da para discutir todo lo que hay que discutir en una Asamblea Nacional, además de todo lo que hay que hacer como reformas legales, que obviamente están a la orden del día para el próximo periodo de gobierno. Algunos de los temas, la creación de una corte o tribunal constitucional que sea el que establezca las inconstitucionalidades de las leyes. ¿Debe seguir haciéndolo la Suprema Corte de Justicia? Es una pregunta. Este tal vez sea uno de los temas que parecen más sensibles para la oposición, ¿no? Parece que te aprestás a romper los principios básicos de la República, cuando en realidad países europeos superdemocráticos de los que nadie discute tienen órganos de similares características. La habilitación del voto del exterior, algo súper interesante también que a mí me parece que merece un debate, es la habilitación de la ciudadanía para las personas procesadas. Esto es importante, ¿no? ¿Por qué no pueden ejercer su derecho al voto? Y estamos hablando de por lo menos 11.000 personas actualmente, y es interesante también qué tienen para decir todas estas personas. Que bueno. También, de lo que se ha hablado, ¿no? Las regulaciones electorales, el balotaje, el tema de las elecciones departamentales, sí tiene que haber una renovación parlamentaria a mitad de periodo, esto también es súper interesante, como existe en otros países. Lo que hablamos, la edad para votar, tiene que seguir siendo 18, ahora que estamos en todo esto de la moda de la baja edad de imputabilidad, algunos parecían estar de acuerdo con que se habilite el sufragio a partir de los 16. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero por lo menos es un debate que está arriba de la mesa. Ni que hablar de todos los nuevos derechos, incluso me parece que sería interesante, si entramos en la Constitución, poder hablar de los modelos de familia. Está claro que la Constitución es tajante con cuál es el modelo de familia que admite, y yo creo que es interesante que en pleno siglo XXI podamos rediscutirlo. Ni que hablar todo el tema de la propiedad privada, recordemos la frase de Mujica diciendo que esta es una Constitución escrita por estancieros. Es interesante también pensarlo desde esa perspectiva. Y algo que me parece estrictamente, que me parece profundamente interesante para discutir y que también puede ser una reforma estructural profunda, y cierro por acá para no extenderme más, es el tema de la reorganización territorial del país. Sigue teniendo vigencia un modelo de 19 departamentos. Podemos avanzar hacia un modelo de 5 zonas, 2 al norte del Río Negro, 2 al norte al sur del Río Negro, y pensar una zona metropolitana que contemple Montevideo, Canelones, San José. Me parece súper interesante este tipo de discusiones y ojalá en estos 5 años podamos tener tiempo para discutir, pero también para concretar modificaciones. Vaya a la calle Sanguinete y te están escuchando y dice, este pibe abrió la caja de Pandora. Ese es tal cual. Lo pensé, Comisión Permanente Recinto de Verano a la Cámara de Senadores. ¿Te gusta? Sí, es muy bueno. ¿No? ¿Y Parlamento Juvenil? Dice que lo va a hacer, Dice el Pacha Sánchez que lo va a poner en práctica. Nos falta Dani Buquet, nos estamos dando cuenta ahora, Isabel. Yo dijo que venía, pero... No, nos falta, no vino todavía. Bienvenida a la reforma constitucional al fin. Aparte en el clima regional en el cual han habido muchos cambios en las constituciones, y nosotros seguimos con una constitución de 1967 establecida en un momento de crisis política y económica, que aparte esta constitución fue la vuelta a un presidencialismo muy fuerte, que derivó no causalmente, pero sí luego fue uno de los hincapiés para que el presidente pudiera tomar las medidas que tomó en aquel momento. Y por ejemplo le otorgó al presidente potestades que lo hacen mucho más fuerte que el legislativo, que es como algo que habría que cambiar para poder mejorar un poco la distribución de poderes. Por otro lado, lo que decía Fede de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo ayer con la ley de comunicación audiovisual, de servicio de comunicación audiovisual. Ahí. Hay todo como dígale como quiera. Ley de medios. Todo es inconstitucional. Entonces parece que todo proceso que quiera avanzar un poco, que quiera reformar
en un sentido más democrático, todo lo que sea el acceso a los medios, a la democracia en sí, a lo que es el país para todos que queremos construir, parece que fuera inconstitucional. Entonces habría que revisar un poco, me parece, las potestades que tiene la Suprema Corte de Justicia, o más que nada la forma de actuar y bajo qué criterios se rige para lograr algo que realmente nos involucre a todos. Por esto es también que es muy importante la Asamblea Nacional Constituyente, me parece como la mejor forma para llevar a cabo el proceso de reforma constitucional, porque en los otros te estás quedando con, sí, tal, los legislativos, el senador o tal, y realmente con una Asamblea Nacional Constituyente se abre la cancha que todo el pueblo pueda por lo menos elegir, participar y ser parte de lo que va a ser la Constitución que nos va a gobernar durante mucho tiempo. Las leyes tienen que adecuarse a la realidad social, no puede ser que sigamos viviendo con una Constitución tan anticuada. Por otro lado, algo que capaz que me interesa porque estudio ciencia política, lo de la reforma del sistema electoral, que es algo que está bastante como concordado en todos los ambientes, pero que es importante tener en cuenta por qué también. Por ejemplo, en las últimas elecciones se demostró que en las internas hubo muy escasa participación. Entonces es como que era tan necesario establecer las elecciones internas como un mecanismo democrático, cuando ahí vos lo que planteás es que los militantes están perdiendo como el poder de decisión interno del partido, porque todos pueden opinar sobre quién va a ser el candidato y luego en realidad se ve que la participación es escasa y que eso nos lleva a un aumento de la democracia. Y por otro lado, lo de la segunda vuelta, bueno, ya quedó bastante demostrado que más que publicidad y hacer perder tiempo y dinero, como que no es algo que amerita realmente un cambio de opinión en la gente, en quién va a ser el presidente. Por ejemplo, en Argentina, si no me equivoco, lo que vos tenés es que si el umbral es menor al 10% entre los dos candidatos, o mayor, más de 40 y diferencia mayor de 10. Diferencia mayor de 10, es que se habilitaría una segunda vuelta, si no, y es completamente razonable. Y bueno, después por otro lado, para ir finalizando, realmente una constitución que abra socialmente el panorama, tanto, por ejemplo, a la ciudadanía, a los que están privados de libertad, al voto al exterior, a rever la política de derechos humanos que tenemos, que también se basa mucho fuertemente en la Constitución que tenemos. Me parece algo muy necesario para construir un país que realmente se adecue a lo que han sido estos 10 años de transformaciones, que pueden ser estructurales, otras no tanto, pero que sí han ido tallando un nuevo país y una nueva versión de lo que tenemos para todos. Gracias, Isabel. Coco, a ver. Bueno. Vas a tener que acercarte. Sí. Esta es una cuestión de cercanía total. Bárbaro. No, primero aclarar que yo voy a hablar a título personal, porque vengo por el comité del que formo parte, pero obviamente no hemos conversado estos temas para nada, así que las opiniones son... No, igual estamos disparando Como ideas. La idea es que sean todas personales y que a partir de acá se empiecen a disparar viralizar esas ideas. Entonces, para no redundar con los que me precedieron, yo comparto que los temas que se mencionaron son los que se tienen que discutir. Estamos en un nuevo país, en una nueva realidad. Lo que sí creo es que hay que apuntar a, siendo que es un país no dividido, pero sí que se expresa en dos grandes familias ideológicas, por decirlo de alguna forma, por un lado el Frente Amplio y por otro lado los dos partidos tradicionales, no tratar de no hacer las cosas como para ahondar esa diferencia. No es un país dividido, es un país que se expresa de esa forma. Si bien hay que avanzar,
en los capítulos de derechos, en los capítulos de sistema electoral, en el sistema de organización de poder, que la discusión sea lo suficientemente amplia y que lleve el tiempo necesario para que sea un factor de unión de la sociedad más que de separación. ¿Sí? Creo que es un ejercicio que hay que hacerlo. Lo que no quiere ser decir no ser firme y defender la postura, como en el caso de ayer cuando se aprobó en senadores la ley de servicios de comunicación. Pero buscar agotar todos los extremos para alcanzar consensos. Creo que es mucho más beneficioso y menos costoso para una sociedad, aunque lleve más tiempo, aunque lleve 2, 3 años, la búsqueda de consensos, porque después redunda en que se avanza y se aplica con mayor facilidad. Y si bien los temas que caerían dentro del ámbito de una reforma constitucional son muy importantes, sobre todo el capítulo de derechos, que hay que actualizar una constitución que ya tiene 38 años. Repito que son muy importantes los temas que caen en la órbita de una reforma constitucional. No tengo la duda si son lo principal en este momento. Que es un buen momento para encarar el debate, estoy de acuerdo. Pero no sé si son los principales. Temas como el de la educación me parece que nos van a llevar mucho más energía y que hoy son prioritarios. Lo que no quiere decir dejar los otros de lado. Y también ahí hay que alcanzar consensos muy amplios para resolver un tema que ahí sí creo que de ese tema depende el avance o no del Uruguay como sociedad, en lo humano, en lo social, colectivo, en lo económico. Es eso. ¿Gastón? Gastón. Sí, supongo que ya quedé para Coco también después, ¿no? Pero yo en realidad estoy pensando en mis cosas. O sea, vos no te pareciste a Tabaré Vázquez. No. Él puso, no lo ¿Qué sacó. puso? A mí me parece que yo soy un poco más radical en algunas cosas y yo con la derecha ni a la esquina. Y realmente, con lo que trae el Coco, yo quiero realmente discutir las bases de la sociedad. Y creo que la reforma constitucional tiene que apuntar a discutir las bases de la sociedad. Entre eso no es si vota el exterior o no vota el exterior. Significa si mantenemos un sistema democrático representativo. ¿Tienen que existir cámaras de representantes? Pensemos eso. ¿O vamos a ir a una democracia participativa efectivamente? ¿Por qué no nos lo planteamos? ¿Por qué no nos planteamos la reforma agraria, en la cual estaticemos la tierra y después la dividimos de acuerdo a lo que necesita? ¿Por qué no cada uno de acuerdo a lo que necesita y no lo que puede? ¿Por qué no nos metemos con las cosas que realmente tenemos que meternos? Que tiene que ver con esto de por qué sigue habiendo gente que vive en la pobreza y hay gente que vive en extrema riqueza. Eso es lo que tenemos que discutir para reformar la Constitución. Cuando hablamos de la Asamblea Constituyente, también está marcado por este esquema representativo porque elegir representantes a la Asamblea Constituyente. Es nuestro esquema. No es que va a haber asambleas territoriales, que luego esas asambleas generan delegados y esos delegados generan otros delegados a nivel departamental que llegan a una cosa nacional. Sino que hay listas que votamos y seguimos a través del voto, un acto sufragio específico con representación partidaria, porque nos guste o no en Uruguay sigue habiendo partidos que van a determinar quiénes van a estar en esas listas, los que determinan. Entonces, ¿qué queremos cambiar? Podemos empezar a matizar los problemas que tenemos dentro del capitalismo, y lo pongo en ese esquema porque creo que empezar a discutir la Constitución del Uruguay tiene que ver, empezar a discutir un sistema que nos ha oprimido durante años. Yo no lo quiero matizar, porque creo que ahí está el debate, y creo que ahí está el problema del Frente Amplio. Porque si voy a cambiar la Constitución para cambiar el número de cámaras, está bien, pero genera un desgaste, una pelea tan fuerte, para no meterte con temas y para generar conciencia y una batalla cultural que tenés que empezar a dar, me parece que es algo que hay que pensarlo. Yo capaz que estoy como mucho más... Sí, está bien, los derechos se construyen en la medida que haya oportunidades. Porque yo pongo una ley que me puedo casar, pero no tengo para pagarme el casamiento, no me voy a poder casar. El decir que tengo derecho a la vivienda, como está consagrado en la maravillosa Constitución que tenemos, si no me dan una casa, no lo voy a poder usufructuar. Entonces, realmente, ¿hasta dónde los derechos para ser, porque estén consagrados en la ley o porque se estén votando en el Parlamento, son efectivos?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como militante de izquierda? Efectivamente generar oportunidades. Y oportunidades, nos guste o no, significa meterme con la gente que tiene plata. Redistribución de la riqueza y acabar con la pobreza, pero en el sentido real. No es tipo, ahora ya no estás dentro de la estadística y sos clase media recién llegadito. No, amigo. Bajar a lo de arriba, subir a lo de abajo y empezar a construir desde ahí. Lo que decía Fede, me parece que el cambiar el esquema territorial, las culturas que hay en diferentes departamentos, la construcción simbólica de hechos, también está determinado por lo que la derecha ha querido. Entonces, capaz que tenemos que empezar a dar varias batallas. Yo creo que la Asamblea Constituyente es, dentro de los mecanismos que tenemos habilitados en esta Constitución, la mejor, siempre y cuando desde el Frente Amplio se habilite, por ejemplo, que la construcción de los delegados va a estar a través de asambleas territoriales, por ejemplo. Que sean las coordinadores, las departamentales, y no los diferentes sectores que planteen. Porque en realidad el Frente, en su democracia interna, sí maneja un esquema mucho más participativo. La pregunta es después cómo lo va a hacer pesar o no. Va a pesar como esa dicotomía falsa que se maneja, ¿no? El movimiento o los sectores, o la coalición. Para mí tienes una cosa dialéctica en la cual la coalición tiene que estar dentro del movimiento para poder aportar y que aquel frente amplista también pueda sumarse. ¿Por qué digo esto? Porque creo que si no hay veces que caemos en lo que el otro me marcó que yo puedo discutir. Y yo creo que la derecha también nos habilita hasta donde nosotros nos permitimos pensar lo que queremos discutir. Y yo no quiero pensar así. La estatización de las empresas públicas generales, o sea, pasó en Bolivia, ¿no? De todos los hidrocarburos, todo pasó para adentro. Yo no quiero privatizaciones de lo que tenga que ver con la sociedad nuestra. Pero yo me pongo en me pongo en esto también para dicotomizar un poco con los discursos capaz que están planteados y poder también discutir desde ahí. Si vamos a discutir la Constitución, estamos, lo decía Fede, discutiendo el contrato social base. Y en base a eso, tenemos que mantener, y me la juego mucho más, un esquema republicano. Y ahí sí Sí te escucha Gloria, ¿no? Claro, lo planteo porque para mí desde ahí tiene que ir, porque si yo no estoy de acuerdo en que tengo que discutir esas cosas, lo que voy a hacer es simplemente seguir matizando, pero tengo que ser consciente de que estoy haciendo eso. Y si esos son los acuerdos, son dentro del Frente Amplio. Porque venga, un Sanguinetti en una calle, se robaron el oro y el moro en este país, para mantener su cuota de poder, y que por eso yo, como hay gente que los vota, los tengo que mantener, no, amigo, te lo voy a disputar, y si tengo la mayoría, y el cambio cultural no necesariamente se va a dar todo el tiempo y todos a la vez vamos a dar cuenta que el socialismo es bueno, por ejemplo. No, lo vamos a tener que ir tanto. Entonces lo planteo como me parece que está desde ahí la discusión fuerte. ¿Y por qué comparto de que va a ser un coso largo? Porque efectivamente hay disputas culturales que todavía no hemos empezado a dar, pero todavía no empezamos a dar en el seno del Frente Amplio. Y desde ahí está la invitación. Yo estaba pensando... Una acotación nomás, esto brillante que acaba de decir Gastón. Si hay algo que todos sabemos, es que el socialismo que conocemos no es bueno. ¿No? Hasta ahora, en el siglo XX y el siglo XXI, todo lo que conocemos de socialismo son dictaduras, ¿no? O sea, una acotación. Estaba pensando que si el debate en el Senado de ayer, por poca cosa, fue tan duro, si ponemos a consideración todos estos temas que hacen borrar una historia de país, o por lo menos lo que quisieron otros para la historia de este país, va a ser mucho más duro. Asamblea Nacional Constituyente será el camino. Algunos dicen que no, porque quieren acotar la discusión a algunos representantes. Primero. La tiramos toda vos, ¿viste? Sí. Bien, No, primero que digo, viniste. no, Gracias. me encanta. Aparte, seguramente vas a discrepar con algunas cosas. A ver, que tal vez en el final del camino esté de acuerdo, pero la política es el arte de lo posible. ¿Ah? Y digo, más allá de todos los esfuerzos que podamos hacer de todos lados, tenemos que reconocer que la sociedad toda tiene sus contradicciones, que esas contradicciones van a seguir estando, y sobre esas contradicciones es donde se basa lo que decía Fede, el contrato social. ¿Ah? El contrato social radicalmente no es un contrato entre los que tienen el poder, en realidad se pautó de esa manera, pero en realidad el contrato social que nosotros queremos es un contrato entre todos. Partiendo de esa base, muchas veces constitucionalizar temas no es bueno, no es viable. ¿Por qué? Porque la dinámica de los temas que se constitucionalizan genera que se encorseten y no puedan seguir avanzando, sobre todo cuando hablamos de derecho. Y yo entiendo lo que dice Gastón, pero yo más que lo que dice Gastón establecido en lo que puede llegar a ser una reforma constitucional, yo lo veo en lo que es para mí la batalla por la hegemonía cultural que tenemos que dar todos los días desde la izquierda, porque solamente a través del convencimiento generalizado de ciertas situaciones vos vas a lograr la cantidad de gente que apoye los cambios. Volviendo al tema de la Constitución,
Primero, el tema de los derechos constitucionales no tiene 36 años. Los 72 primeros artículos de la Constitución tienen casi 100. ¿Tá? Estamos hablando de 1917 en adelante. Entonces, creo que ese es uno de los capítulos más importantes de la batalla cultural que hay que dar. Porque ahí, lo hablábamos los otros días en el debate anterior, la agenda de nuevos derechos está demostrando que la sociedad está cambiando y aspira a otras situaciones. Y no está reconocido en lo que la Carta Magna o por el contrato principal de la sociedad esos derechos y la viabilización de esos derechos. Porque como bien dice Gastón, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, sobre todo, por ejemplo, con el colectivo trans, si vos reconocés los derechos de los trans, no puedes hacer que una chica trans se tenga que cambiar en el baño de los hombres todos los días en su trabajo. Conocimos estos días que son un 28% de las parejas son convencionales en el Uruguay, ¿no? Bueno, Vaya para reflexionar. hay que empezar a reconocer esas situaciones. Con referencia a eso, creo que los primeros 72 artículos de la Constitución hay que hincarle el diente e hincárselos desde el punto de vista de la batalla cultural que tenemos que dar. La primera pregunta que uno se tendría que hacer era ¿cómo se cambia la Constitución? Sí creo que la Asamblea General Constituyente es un camino tal vez el más válido. Participativo. Creo que lo que dice Gastón es mucho más participativo, pero no creo, yo me pregunto, cuando las cosas no son viables del todo, podemos terminar haciéndonos una trampa al solitario. Yo puedo buscar lo que es mi utopía, pero para llegar a ella a veces tengo caminos intermedios. Yo creo que la Asamblea General Constituyente, establecer un sistema de constitución que no sea rígida como hasta ahora, que hace muchas veces difícil de ciertos cambios. Con referencia a la estructura territorial, estoy de acuerdo en lo que se planteó. Creo que tenemos que ver cuáles son las nuevas valoraciones que tenemos que hacer en cuanto al territorio nacional, en su división. Oye, existen departamentos que yo no los entiendo. Voy a tirar uno, Flores, no lo entiendo que exista Flores. ¿Ah? Yo siento que históricamente. ¿Cómo no? A ver, ¿ves? Pero no, Otero tiene más población que Flores. No. Mi voto tiene 2 diputados. Bueno, Ese es el departamento donde es más fácil presentarse. Yo no, sé pero radical. convengamos esto. Claro. Perdón, Creó los efectos. convengamos esto. Yo lo tomo y lo tiro como un ejemplo. Es decir, un departamento que tiene 2 diputados, una representación mayor que muchas ciudades del interior que tienen más gente que Flores, un departamento que llegó a tener más autos empadronados en su departamento que población, es decir, que demuestra en los hechos la incapacidad de que esa representación territorial deba existir. Y seguramente vamos a entrar con toda la gente nacida en Flores en el primer problema, ¿no? Porque ahí está también una trascendencia de pertenencia que muchas veces no reconoce el porqué ¿Puedo de hacer la existencia un de Flores. comentario tonto, capaz que inentendible, pero para algunos sí? Dígame. Porque hay muchos desviados últimamente. Javier García va para vos. Bueno, no sé qué pasó, Bueno, pero me perdí el aviso. ahí está. Pero Respaldamos es para vos, Javier García. Es para vos. respaldamos el comentario. No, que le llegue, que le debe llegar. Empezamos todo. Debate. Después, Respaldamos a en cuanto a la Cristina. reforma electoral, en lo que tiene que ver con la estructura política del país, yo estoy totalmente de acuerdo que, por ejemplo, el tema del balotaje hay que ayornarlo completamente en el más 40 y la diferencia de 10, porque nos lleva un mes, como el último que nos llevó desde el 26 de octubre al 30 de noviembre, en desgaste, en país parado, donde se podían haber hecho muchísimas cosas, y un final, por todos ya conocido, el 27 de octubre, porque no se necesitaba estar mucho más cerca. Cristian, lo que vos tiraste, yo... ¿Argumentó o no tiró? No, lo que tiraste, argumentaste, pero tiró como una cosa que defendía. Estoy totalmente de acuerdo en la reelección por una sola vez a los cargos electivos. Totalmente de acuerdo. Es una de las formas de forzar el ayornamiento y de forzar los cambios, sobre todo la renovación. A mí Al Gastón le cuesta. No, pero lo que pasa... ¿Qué pasa allá afuera? Está bien. No, lógico. Pero al mismo cargo, puede rotar. Claro, pero... Bueno, puede estar. Si hay una sola cámara. ¿Sabes qué pasa, Gastón? ¿Sabes qué pasa? Y es real. Y por eso te decía muchas veces en discusión, la brillantez de una persona, ¿quién la mide?
Pero además esa brillantez también, no me quiero meter en está el Pocho hablando, pero la brillantez también puede implicar ir a la fuerza política y formar cuadros, Claro. y poder aportar desde otro lugar a la construcción histórica. Es que en realidad necesitamos, y creo que la fuerza política más que nada, en algunos compañeros que ya tienen una trayectoria y ya tienen cierta visión de cosas, que se generen hombres puentes. O sea, que sean los que encaminen a los que vienen de atrás. Por ejemplo, este Senado de la República está más envejecido que el anterior. Ujú. Uno de los datos, la Cámara de Representantes baja un poco, pero si miras 3 o 4 casos de la Cámara de Senadores aumenta. Después, en el Y tema la de permanencia, no sé, si la empecemos a sacar. en el tema de los poderes, creo que tenemos que claramente ir a hacer cambios fundamentales en la estructura presidencialista, que fue la reforma del 67. Legislativo bicameral o unicameral, me parece que debe discutirse desde el punto de vista de qué aportan las cámaras, porque ya después si no empezamos, ¿para qué tantos sueldos? Digo, el tema es si el control doble de doble cámara sirve o no sirve a los efectos de las leyes. Hay que hacer una profunda reforma en el sistema judicial, Yo creo que el sistema judicial, en la Suprema Corte de Justicia para abajo, está la rémora más fuerte de lo que es la concepción del Uruguay de hace más de 100 años, ¿tá? Donde la concentra. Porque ahí hay un verdadero poder. Yo siempre digo lo mismo, no, vos por más que tengas el gobierno no tenés el poder. Ahí sí hay un verdadero poder. Y ese verdadero poder no tiene control. No tiene control de todos. Y después, con referencia a lo departamental, creo que hay el reconocimiento del territorio, ayornarlo, y el tema de la descentralización para mí es básico. Yo creo que ya desde el punto de vista productivo, cultural, de la agenda de nuevos derechos, reconocer situaciones diferenciadas en el territorio, en el microterritorio, es fundamental. Y creo que hacia eso debe apostarse. Son las grandes líneas de lo que podría llegar a ser una reforma De hecho, constitucional. las regiones las planteó de alguna forma Mujica en este gobierno, que luego por cuestiones ideológicas no funcionan, ¿no? Pero sí estuvo planteado el tema de empezar a pensarlas. Y que conste que le acabo de dar una hoja a Gastón, porque así ya no pelea, ya no. Cristian. Bueno, voy a tratar de ser más breve que la otra vez, para que bueno. no nos pase lo del miércoles pasado, que a Gonzalo lo dejamos un poco tirado. Quiero retomar algunas de las cosas que dijo Gastón. En realidad, porque... Gastón se ríe porque... Sí, él sabe que Él sabe. batió ahí Tiene una bomba, dijo, a ver, No, porque sabe. en lo primero que dijo estoy absolutamente de acuerdo, en realidad. Históricamente los blancos y colorados fueron arreglando en la historia del país a cuchillazos y lanzas cómo definía la Constitución, y el otro se la bancó. La Constitución, las leyes y todos los acuerdos. Si hay algún partido que ha intentado ser democrático y dar representación y buscar consensos, ha sido el Frente Amplio desde que llegó al gobierno. No vamos a olvidarnos de que antes ni siquiera tenía la oposición representación en los cargos de confianza, como sí tienen en estos momentos, y van a seguir teniendo, porque está bien que así sea, por lo pronto mientras están estas reglas del juego. Entonces, en ese sentido, sea cual sea el mecanismo para la reforma constitucional, yo creo que una de las batallas culturales es implementar los cambios y luego seguir la pelea también en la sociedad. Cuando hablo de la pelea, hablo de la pelea cultural, esa que venimos hablando miércoles a miércoles, que de alguna manera el frente viene ganando, la izquierda en general. Una muestra de eso es que 7 de cada 10 jóvenes menores de 25 años voten al Frente Amplio. Eso es porque hay una batalla cultural que avanza. Que el interior vote como vota a la izquierda también es la batalla cultural que viene avanzando. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo del todo es con eso de si no logro construir el socialismo, entonces no doy un paso, porque con esa cabeza ni siquiera gobernaría, porque como no voy a construirlo, entonces ¿para qué voy a gobernar ahora? ¿No? Y capaz que hace gesto como que está de acuerdo. Bueno, en realidad intentamos avanzar en lo que se pueda. Buscaba esa respuesta. Y si hay algo que creo que hemos ido entendiendo en la izquierda, también lo hablamos en un momento, es que no hay héroes iluminados que logren construir el sistema que avanzamos. Hacemos lo que podemos
construimos lo que podemos, soñando con lo que podemos y entendiendo nuestra materialidad histórica, que somos un engranaje más y que avanzaremos hasta donde podemos. Y que parte de ese proceso es una reforma de Constitución. ¿Hasta dónde veremos? Que hay que entrarle a meterle mano a los que tienen plata o a los que tienen los medios de producción, estamos totalmente de acuerdo. Por eso planteaba lo de discutir lo de la herencia, por ejemplo. Otra cosa que habría que discutir, y ahora empiezo a hacer punteo de todas las cosas que no dije hoy. Hablar de un país más equilibrado en vez de sacar. Pues ponemos la palabra sacar Claro, y ya empezamos con está los bien, dilemas. Está bien, quizás no sea la expresión. Por ejemplo, la renta básica universal. Es un tema que está en discusión. Es un tema que andaba fue de la vuelta. votado por legisladores de todos los partidos políticos uruguayos en el Parlatino. A tomar en cuenta. Bueno, Blancos dato. y colorados. El tema de las empresas educativas, privadas y religiosas que están exoneradas de impuestos. ¿No? Pagan tarifa diferencial de las empresas públicas, ojo. El lucro el lucro de las religiones. Toda esa parte que tiene que ver con un país que está pensado desde la propiedad privada, como dijo él, pero también desde la empresa privada. El lucro. Eso hay que cambiar. Eso es avanzar. Cambiar eso es cambiar. Más allá de que construyamos o no construyamos socialismo con eso. El horario electoral gratuito, me había marcado acá, que tiene que ver con todo, si bien no es de lo electoral específicamente, tiene que ver con la construcción de ciudadanía y con la información que tiene la ciudadanía. Nosotros tenemos en cada campaña electoral un 90-95% de los rubros que destina el Estado a la democracia, que se va en imprentas y en medios de comunicación. Y vuelvo a repetir la imprenta porque el otro tema es el voto electrónico. Más allá del sistema que tengamos mañana de asambleas territoriales o de democracia más participativa, más representativa, lo que fuera, hay que avanzar en el sistema de voto electrónico, hasta por un punto de vista medioambiental. No quiero dejar nada afuera. El derecho a sufragar de los ciudadanos legales inmediatamente luego de serlos. Hoy en día un ciudadano legal pasa 15 años para poder votar. Están diciendo cosas que son puntos que se pueden cambiar fácilmente. El tema de la salud. El derecho a la salud en la Constitución se marca a los indigentes o carentes. No dice que el Estado tiene que atender la salud de todos los ciudadanos. Y el último que va a marcar es el tema de los delitos de lesa humanidad, que habría que marcar constitucionalmente la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Que eso ya sería también un avance más que sustancial desde una perspectiva de derechos de democracia. Necesario. Fede. Sí, creo que efectivamente cuando toca el hablamos de mate reforma y tenés- constitucional, también, efectivamente, como tú decías, se abre la caja de Pandora, ¿no? Todos nos vemos tentados a discutir absolutamente todos los puntos, prácticamente artículo por artículo, justamente como también invitaba a Gastón, a discutir las bases del modelo profundo de sociedad que estamos construyendo, de contrato. Y creo que, tal vez voy a intentar ser un poco menos ambicioso de lo que hemos intentado, de por lo menos abordar las orillas de cada tema, para tal vez entrarle a una invitación que puede hasta incluso ser más interesante que la que tiró Gastón arriba de la mesa, que es bueno, tal vez no discutir republicanismo sí, republicanismo no, cuáles son las bases, no voy a ser tan ambicioso, aunque es interesantísimo otro programa, pero sí me parece interesante discutir cuál debe ser el proceso de construcción de una nueva constitución. Porque en sí misma marca las bases de qué tipo de reforma estamos hablando. Cuando estamos discutiendo el modelo de país, discutir cómo vamos a construirlo, también es de alguna forma empezar a sentar las bases de ese modelo. Y me parece que esto es súper interesante. Obviamente la Constitución te marca determinadas líneas. Todos acordamos que la Asamblea Nacional Constituyente es de esas líneas posibles la más democrática. Bueno, pero tampoco quiere decir que nos tengamos que quedar solo por esa. No solo deberíamos conformar la Asamblea Nacional y con eso sentirnos democráticos. Me parece que la invitación que plantea Gastón es algo que por lo menos yo venía pensando desde hace algunos días, ¿qué puede hacer por lo menos el Frente Amplio? Pero creo que es una invitación a toda la sociedad para de alguna forma democratizar este debate. Yo, como estamos entre amigos en la mesa y creo que un poco también en la audiencia, me voy a permitir ser un poco honesto. Yo veo muy difícil que en 5 años podamos concretar una reforma constitucional de estas características. Lo que sí es nuestra responsabilidad es empezar a sentar las bases del debate, empezar a organizar el debate, empezar a invitar a la población a decir, bueno, sí, hay una agenda enorme de discusión, de alguna forma en el periodo anterior instalamos la agenda de derechos como un tema de debate en el que invitamos a todo el mundo a tomar postura.
bueno, de alguna forma se abre una oportunidad para también nosotros, como actores políticos, invitar a nuestros vecinos, a nuestras familias a decir, miren que esto también es interesante discutir, también esto está arriba de la mesa, es el momento ideal para hacerlo, en el que, como tal vez hace muchísimo tiempo los uruguayos no tenemos la vista puesta en el horizonte, como bueno, en los últimos años, hoy podemos imaginar un Uruguay, hace pocos años se discutía la viabilidad de este país, hoy estamos extendiendo una invitación a reimaginar el país, o sea, ha cambiado sustantivamente el lugar en el que estamos, eso también es una construcción simbólica, hablar de reforma constitucional es también pararse de alguna forma en estos conceptos de hegemonía cultural. Y bueno, a mí me parece súper interesante, yo creo que sin duda alguna va a tener que haber una organización territorial de estos debates, parece que esto es ineludible, una construcción participativa, social. También me parece que va a ser súper interesante organizar de alguna forma la discusión en capítulos. Es muy interesante, no vamos a poder discutir el voto a los 16, la organización de Flores, Florida. O sea, de alguna forma vamos a tener que construir grandes capítulos en que cada uno de nosotros decida especializarse en un tema. No vamos a poder ser todos expertos en constitucionalismo, digo. Creo que tal vez alguna gente lo haya hecho el tema de su vida. Para nosotros, que va a ser uno de los temas que de alguna forma sí implican la construcción de la sociedad, pero en el que ninguno de nosotros es experto, ninguno tiene la gimnasia. De hecho, por lo menos para mí, voy a hablar a título personal, este tema nos agarra un poco con poca gimnasia, no es un tema del que estemos acostumbrados a discutir. Tal vez sí de las bases de la sociedad que queremos construir, pero no de una reforma constitucional y las vías que... Perdón, que voy a tomar un poco de mate. Vino con la explicación y todo, perdón que voy a tocar un poco de mate. Aparte me vino ahí como las ganas de una Neiqué me vino. Pero me parece que es interesante esto. Por lo menos en este año que viene, bueno, sentar las bases de cómo vamos a discutir esto, o sea, decidir, queremos discutirlo, cómo lo vamos a discutir, de cuáles son los temas, cómo los organizamos y de alguna forma extender la invitación a que este tema también está arriba de la mesa. Yo creo que esta es tal vez el aporte más interesante que podemos hacer, que de alguna forma es el guante que tiraba Gastón arriba de la mesa, ¿no? Cómo no solo discutir los puntitos que se han enumerado en la agenda periodística, sino, bueno, cómo ir un poco más a fondo. Yo tiendo a pensar de que no vamos a poder tal vez avanzar o por lo menos... poder discutir a fondo todo eso que ambicionamos, como bueno, efectivamente, republicanismo sí, organización de poderes, digo, está esto, bueno, seguimos, ¿por qué seguimos pensando en clave de poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo? ¿Por qué seguimos pensando en claves presidencialistas? Digo, Uruguay tuvo hasta experiencias de colegiado, bueno, fue un fracaso, pero digo, fue posible imaginar otras cosas. Sería interesante que tal vez en este momento en el que los uruguayos estamos tan cómodos con el estilo de vida que estamos teniendo estos últimos años, bueno, poder aspirar a una construcción un poco mayor, a dejar volar la imaginación, y esta creo que es la invitación más interesante, sin duda alguna, hablar de un nuevo marco de derechos para el siglo XXI, por lo menos para los primeros años del siglo XXI, ojalá en 2050 estemos rediscutiendo también una nueva agenda de derechos, o antes incluso. La organización territorial es sin duda un componente que ataca directamente a la cultura de los uruguayos, ¿no? Digámosles a la gente de Salto y Paysandú que van a votar al mismo intendente o jefe, como se le llame, todo va a ser súper interesante. Digo, tal vez solo esta discusión nos puede llevar 5 años, por no decir más. Digo, nada, yo creo que es una suerte que este tema esté arriba de la mesa, es el corolario de un largo proceso que nos ha permitido discutir temas a fondo y no solo quedarnos en la agenda inmediata. Y bueno, bienvenida la discusión. Creo que... lo que sí tenemos que comprometernos a que esta no sea una discusión de constitucionalistas, de abogados, de juristas, esta tiene que ser una discusión de absolutamente todos. Y esto en sí mismo es un trabajo enorme. Digo, si cuesta construir movimiento social para algunas causas puntuales, bueno, sí costará construir movimiento para reformar las bases de nuestro contrato, de nuestro Estado, de nuestra sociedad. A mí me parece que lo bueno de todo esto, no te vayas, dijo todos, entendelo, a Fede. Aquel que me dice sin abogado, este que me tira dijo todos, o sea, en realidad lo que dijo Fede fue con abogados, pero también con nosotros. Sí, claro, exactamente, pero nada, es indudable el rol de los expertos en la materia. Claro, lo bueno es asesora. Lo bueno es colocar los temas sobre la mesa y dispararlos, ¿no? Y no dejar que sea el titular del político y lo que le contesta al otro. Y nos quedamos ahí. Bueno, hablemos todos porque la Constitución va a ser de todos, Isabel. Bueno, me queda un poco margen, pero también se plantearon como dos posturas antagónicas que ahora parece que estamos como en un acuerdo. Encontrándonos un poquito más, claro. ¿no? Sin embargo, yo creo Gastón dice que no, que lo rompe en un segundo. que hay algo Sí, que Me dijo que sí, te difaman, pero bueno.
Bueno, así Cada que... uno se hace. Sí, cada uno se hace su propia fama, ¿no? Que nos hemos olvidado del socialismo en el siglo XXI. O sea, no todo... Existe el socialismo en el siglo XXI, digo, porque decían, no todo socialismo que existió fue dictatorial, en realidad, y ese socialismo del siglo XXI se construyó cambiando la Constitución y teniendo procesos de reforma que suponen avanzar en cierta velocidad y a cierta medida. Uruguay siempre se caracteriza por el gradualismo, ¿viste? Es algo como que muy difícil que podamos superarlo y nadie está pretendiendo que mañana salgamos a tomar el Palacio Legislativo, ¿no? Pero... ¿Qué lo dijiste? Ya, todavía tenemos mayo. Soltá las armas. Para que se agarre después. Sí, Ah, claro. Él va en chancleta igual. No, avanzar en democracia. Pero me acordé de Gramsci cuando hablábamos hoy, ¿no? Porque es muy importante tener en cuenta la hegemonía cultural necesaria que tenemos que construir. Que obviamente no la hemos construido totalmente, se están dando esas luchas internas y que la reforma constitucional abierta, democrática, participativa, plural, puede dar paso a una más fácil construcción de esa hegemonía tan necesaria para un proyecto que realmente se proponga modificar algunas bases. Porque si no, lamentablemente yo creo que podemos llegar a volver a lo que pasó en algún momento y a que esto sea como en el periodo ballista del comienzo del siglo XX, que luego... Alto de Viera. Claro, el Alto de Viera, párate las reformas, bueno... Y por otro lado, otro tema que me interesa, que capaz que también es personal, es la cuestión de la mujer y de las relaciones, otro tipo de relaciones, que esta constitución tan conservadora en cierto sentido, es como que hay una parte que dice, por ejemplo, la mujer es la que se debe encargar de las tareas del hogar, eso está en la constitución uruguaya. O sea. Y había cosas peores. Por eso. Había cosas peores. Ay, sí, qué horrible, tengo que Y eso es muy importante también como para reformar todos los modelos de familia existentes, el papel de la mujer que está tan subrepresentado en la política uruguaya, que por ejemplo somos uno de los países que nunca tuvo una presidenta, el rector de la universidad tampoco, cargos de poder, y bueno, no, yo me quedaba con esa reflexión de que todo va a ser a su medida, obviamente nadie va a poder hacer algo abrupto, pero sí lo importante es que tengamos el objetivo alto, si no vamos a quedarnos en la chiquita, capaz que es como intrascendente, o no intrascendente, pero no amerita la victoria que hemos tenido y los 10 años y los cambios que tenemos que hacer para que sí, como dice Fed, todos los uruguayos estamos viviendo mejor, pero hay ciertas medidas, o sea, nosotros mucho mejor, hay otros que un poquito mejor. Estaría bueno que todos podamos vivir realmente mejor. Bueno, con esa frase a lo Pablo Coelho. Tan de moda. Coco. Bueno, sí. No, porque creo que... Está aprendiendo. No. Yo aprovecho esto último que decía la compañera para traer que ayer se hizo una presentación sobre el Sistema Nacional de Cuidado, que ya se viene trabajando en este periodo y que se va a implementar como uno de los objetivos principales para los próximos 5 años, y que realmente significa una verdadera revolución en las relaciones de género que hay en esta sociedad, ¿sí? En la medida que se van implementando a lo largo de las distintas etapas. Entonces, está bien, hay que poner el listón alto, hay que pensar en avanzar como sociedad. Ahora, para mí, avanzar como sociedad hoy es lograr en 5 años que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados se implemente y llegue a toda la población objetivo. Eso para mí es mucho más que cualquier declaración, que son importantes, que no las minimizo, que las apoyo y las impulso, que cualquier cosa que esté en la Constitución. O sea, cualquier cosa en los hechos me parece mucho más importante que cualquier cosa
entre comillas, ¿no?, en la Constitución. Ese es el punto. Si nosotros logramos en 5 años los objetivos que se han planteado para este periodo, de universalizar la educación media, que no se caigan por el agujero negro los estudiantes a partir del tercer año de liceo o tercer año de UTU, eso para mí es la revolución. Yo no sé qué es el socialismo. Si es lo que hay hasta ahora, no, conmigo no cuente para nada, con eso no lo desconozco. Vuelvo más tarde. No. Bueno, siga participando. Claro, sigo. Nosotros el otro día, en la última presentación del equipo económico, se hizo una proyección, se va a terminar el 2014 con un 10,4 de pobreza. ¿Sí? Bueno, para mí, la revolución tan soñada, los ideales, la utopía, es en los próximos 5 años terminar con la pobreza. Todo lo demás que se ponga en la Constitución, está todo muy lindo, está todo muy bien. Pero en concreto, tenemos un 10,4 de gente pobre, tenemos gente que ha salido y está cerca, ¿sí? Entonces, eso para mí son los grandes cambios. Yo sé que no suena la gran utopía, no suena la gran gesta liberadora, pero creo que es mucho más real y mucho más tangible para la gente. Y después quiero volver a una cosa que decía al principio. Yo creo que la izquierda, el Frente Amplio, mayoritariamente, no siempre, porque también nos equivocamos en muchas oportunidades, pero mayoritariamente vino para hacer una política distinta a la de los partidos tradicionales. Cuando los partidos tradicionales impusieron la reforma del 96 para impedir la llegada al gobierno con mayoría relativa del Frente Amplio, se lo impusieron a la minoría mayor de la sociedad. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer la política contraria a la de los partidos tradicionales. Tenemos que ir buscando permanentemente el consenso, que no quiere decir que las cosas no tengan un límite, un punto, y que haya que decidir. Pero la apuesta es al consenso. La apuesta me parece que tiene que ser al convencimiento, no al convencimiento de los dirigentes, porque eso está bien, pero la apuesta tiene que ser al convencimiento de la mayoría de la sociedad. Si no hay un convencimiento de la mayoría de la sociedad, las cosas son rengas. Y eso es lo que distingue al Frente Amplio de los partidos tradicionales. Se quedó mirando, Coco, porque acá hay un diálogo. El Pocho me regaló los apuntes de Gastón quería que se los devolviera. Tenemos esa cosa acá. Ya te estaba oyendo. Ya que estabas hablando del Sistema Nacional de Emergencia, todos te estábamos escuchando. De cuidado. De cuidado, perdón. Ya está, arriba. Sí, ya fue ese. Ayer conocimos algunos nombres que dan... Sí, dan... No los tengo. Como que va a ser bueno. Sí, claro. Veo que los nombres ya están, ¿no? No los tengo. Yo sí. No lo discutimos la fuerza política. ¿Cómo? No lo discutimos mucho la fuerza política. Los nombres no, pero los de gabinete sí, ¿no? Si lo fuera a discutir la fuerza No. política, Ay, yo no sabía. Perdí el ñato entonces, dale. Sí, perdimos algunos. Sí. Volvamos. Uno, a mí me enseñaron que en las asambleas a veces la primera argumentación la tenés que picar, marcás la agenda y después empezás a generar acuerdos. Eso me parece que es importante. Desde ahí fue donde me paré en lo anterior. No caigamos en esto, decía, ¿no? Creo que ya tenemos impreso todos el debate de la agenda periodística, que me pareció un buen concepto que todos venimos también construyendo, pero que nos atamos hacia donde, bueno, pasemos a eso. Yo creo que sí, efectivamente hay que ir avanzando dentro de los márgenes sociales y culturales que nos permita la sociedad uruguaya. Eso es real. No puedo venir ahora y decir, vos, ya se probó en los 60, ya perdimos en los 60... Amigos, ahora hay que buscar otro medio para poder alcanzar las transformaciones estructurales de nuestro país. Con respecto a eso, planteo, por ejemplo, con la unicameralismo. Unicameralismo. Unicameralismo.
¿Cómo? ¿Cómo? Pablo, unicameralismo. Pablo Álvarez tiene una tesis sobre eso. Sí, que la ha planteado acá muchísimas En veces. realidad, si vos seguís teniendo una votación en la cual atás senadores de diputados en una misma plancha por un mismo partido dentro de un mismo sector, no tiene sentido tener dos cámaras. Excepto que separes y puedas elegir tus Dice que diputados. hace un mejor contralor una cámara sobre la otra y un... Sí, en realidad lo que tenés es Análisis más capacidad de más presión. tratamiento Lo que más dice Gastón que con el transparente. sistema partidocrático que tenemos en realidad en Uruguay, normalmente la Cámara de Senadores hace lo mismo que la de Y es más, si diputados. seguís fortaleciendo los partidos, mira, puedo jugar Es un poco más, yo más. te diría que hasta pierde, ¿no? En el tema periodístico pierde muchísimo. Tratar la Siempre hay un salida, sembrón igual, del ¿no? proyecto, el tratamiento en comisión, tratamiento en cámara, va para la otra, la misma, No, vuelve. Ahí la Además cuestión tiende a ideológica. favorecer a los Semproni, digamos. Ya, Pero además la concepción Qué misma buen de la Cámara concepto, el tuyo de democracia. yo creo No la arreglas que pocheta. lo bueno creo que lo que te da es más capacidad de presión principalmente para los actores exógenos al sistema. Puedes presionar a un senador o a un diputado y ahí vas bien. Y más con las coyunturas actuales que con uno ya puedes generar una diferencia. Perfectamente, que es el efecto Samperoni que creo que trae el Gracias, compañero. Gastón, De gracias. nada. Yo me gustaría que se den los debates que planteamos y después vemos los posibles. Pero no porque no sea posible, no lo doy. Porque si no, sí me ganó la derecha, pero me lo ganó en la batalla cultural. Yo solo dejo hasta donde el otro me permite. No, yo doy todo el debate y después acuerdo lo que entre todos y todas podamos construir. Un debate que a mí me parece que no tiene que estar ajeno es el hecho de la ciudadanía latinoamericana. ¿No? Pues si no nos llenamos la boca con patria grande. Y sin embargo, si viene alguien de afuera, amigo, te tenés que esperar 15 millones de años, lo traían hoy no, para ser ciudadano legal. Pero vamos a ver cómo podemos hacer una integración efectiva. Por ejemplo, en la Universidad de la República todavía hay gente que si viene de algunos países latinoamericanos no le aceptan ser estudiante universitario. Y tiene que pasar por un consejo y tiene que ser estudiado. ¿Por qué no va a ser como, por ejemplo, en algunos estados de derecho, como puede ser la educación, el permitir ser parte de la educación de Latinoamérica? Pueden hacer cosas en conjunto y pues yo soy estudiante de la Universidad de la República, puedo ir a la universidad a la UBA y entrar directamente. Y que haya cosas conjuntas y de acuerdo. Que tienen que ver con esas cosas y creo que tienen que ver con la ciudadanía. Tengo ordenado acá. Lo que yo creo es... Mi papelito. Tu papelito que me robaste. Yo creo que es bien interesante esto de cuáles son las modificaciones que tenemos que dar. Yo creo que hay veces que tenés que ver el costo-beneficio. Traían la reforma del 96. Recordemos que Serengui estuvo de acuerdo con la reforma del 96, entendiendo que eliminaba la ley de lemas, sabiendo que eso podía llegar a la pérdida del Frente Amplio del 99. Entonces, Pero eso después no. contrapeso, Bueno, eso contrapeso. la vida demostró que tenía razón. Sí, Sí, yo qué sé, el Frente no ganó. No sé si tenía razón Serengui. Yo qué sé, fue un agente político de peso, hiper reconocido y me parece que hizo una lectura. Después si ganó o no, porque capaz que la crisis del Estratégicamente, en 2002... mediano plazo. Capaz que la crisis del 2012 estaba el gobierno del Frente Amplio en el gobierno, vale la redundancia, no, estuvo mal dicho. Si estaba el Frente en el gobierno, se matizaba mucho más y la gente no, efectivamente, pasaba menos hambre. Entonces yo no sé si era... Pasa que es no difícil, lo- el futurismo del pasado. por eso, lo que digo El es, diario el lunes. el Frente Amplio todavía sigue siendo una coalición en la cual no hay acuerdo sobre algunas cosas que tienen que empezar a debatirse. Primero en el seno de la fuerza, que es si efectivamente hasta qué tipo de sociedad apuntamos. Y yo invitaría, y ahí sí la pico en serio a la interna, A ver. a discutir, ¿vamos a querer cambiar un modelo o queremos matizar el que existe? Y esa es una dicotomía que va a empezar a pasar en el Frente Amplio en este tercer gobierno. Y nos va a pasar a todos los que estamos por un cambio estructural contra aquellos que dicen, no, en esto no hay maticemos. Y eso pasó desde la construcción del FA. Y tampoco neguémoslo, pues parte de nuestra historia y lo que nos constituye. Pero lo que sí pudimos entender es que lo fundamental es la unidad. Y que generalmente ni yo tengo la razón ni vos la tenés, sino en el encuentro de las ideas va a ser. Y una cosa que para cerrar digo, creo que lo único bueno en mi intervención anterior capaz que empezamos a hablar de marxismo en muchas cosas. Que creo que es una cosa que se perdió. Trajimos todos después categorías marxistas para el análisis. Contradicción, nos faltó dialéctica y cerramos, maravilloso. Pero, ¿viste? Pero creo que eso tiene que ver desde dónde nos paramos ideológicamente para pensar y analizar la realidad, tenemos que por lo menos explicitarlo. Porque si no queda como en el discurso y no nos paramos desde una base teórica. Y la construcción del socialismo del siglo XXI creo que lo que tiene que ver es la sociedad que se tiene que construir entre todos, pero no decir que la idea de que no haya explotados ni explotadores haya perimido, sino que sigue siendo una idea válida y hay que ver cómo construirla efectivamente. Sabemos que hubo desviaciones ideológicas importantes en el siglo XX. Yo invitaría a discutir, y sería un tema, la democracia cubana como una forma de democracia, podemos discutirlo o no, pero me gustaría debatirla. ¿Quién estudió la Constitución cubana y cómo es la forma de elección del presidente y la presidente o la presidenta? ¿Cómo pasa eso? Es bien interesante.
Porque a veces caemos en dictadura sí, dictadura no, nos ponemos como dicotómicos y no analizamos la realidad. Hay varios estudios en Donceles que analizan la forma de elección en Cuba de la presidencia y me parece bien interesante empezar a dar esos debates que están a veces transversalizando inclusive los discursos más dogmáticos que tenemos al interno del Frente Amplio. Lo que podemos hacer también, digo, para ejercitar un poco más, no va a ser este año, No, la que viene. por favor, la que viene Pero vamos a son, cantar. Yo quiero ver a los Gastón Picando cantando. los pedidos de informes, ¿no? Que de esta mesa salgan pedidos de informes para, de alguna forma, conocer qué piensan los otros también, que son quienes van a decidir por nosotros en una primera instancia. Coco me mira. Ya me quedé porque Gastón propone discutir la democracia cubana y yo creo que también una posibilidad de discutir la democracia cubana, la otra es discutir el autoritarismo cubano, ¿no? También. Porque, dicho sea de paso, con el resultado espectacular del 26 de octubre y ahora lo miro al FED, y el resultado de no a la baja, por suerte logramos no sumarnos a la lista de países como Estados Unidos y Cuba que tienen la edad de imputabilidad para adultos de los 16 años. Sí. O sea que, por suerte, quedamos al margen, ¿no? Y bueno, Sí, ahí- pero Cuba es relativo, marca igual algunos, como es matices, entre los 16 y los 18, digo, pero no importa, no es Vamos discusión. vamos pero cerrando, por lo que menos quería Gonzalo, hacer- pobre, Gonzalo, Gonzalo ya nos la mata y es semana diputado pasada lo electo dejamos ya, retirado. Se la hago bien corta, Gonzalo. Entonces. No, yo, a ver, si bien Gastón cambió un clip entre la primera y la segunda intervención, claro, porque en la primera dijo hay que hacer esto, en la segunda es vamos a debatirlo y después vemos hasta dónde Es llegamos. bolche, ¿qué querés? No, por eso te digo. Con Magnolia. No, Podés pero, contestar como el Papa, querido. no, está bien. No, pero yo digo, Todos hablan de nosotros. me parece bárbaro. Todo comunista acá. Claro, me parece bárbaro el planteo. Me gusta su pino de Viste que Navidad. Ahí hablé, está. viste que hablé de materialismo, cosas. Ahí está. Me parece bárbaro su planteo. Materialismo, punto. Me parece que también, digo, como bien planteó de todas las categorías marxistas con las que se han hablado acá, lo único que demuestra es que ha permeado en la sociedad toda. Entonces, a partir de esas categorías marxistas, tenemos miradas diferentes mucha gente. Y eso es bueno, y eso es parte del debate. Si vamos hacia un modelo o hacia otro, me parece que también es un debate a tener en cuenta. De hecho, creo que al seno del Frente Amplio le podría llegar a ser bien desde el punto de vista de la herramienta política. ¿Cuál es el tema? Que cuando estamos hablando de reforma constitucional, cuando estamos hablando de el reencaminamiento de lo que es el contrato social, actualizándolo a las necesidades y a los desafíos del hoy, ese tipo de debates, ¿tá?, van a sobrevolar, pero no van a estar en el cambio fundamental, porque no se puede permear a la sociedad toda con ese tipo de debate que es de mucho mayor grado para lograr cambios que son puntuales, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, para mí la revolución es un largo camino, no es un acto puntual. Entonces digo, partiendo de esa base, yo sé que también es sinuoso y que debería ser como dice, basado en la frase de Cristian, yo siempre digo que es un largo camino empedrado de adoquines anónimos, o debería ser eso. Entonces, O no tan. no, debería, dije sin pedestales, No, ¿no? yo lo Porque hay pensé. gente que va más para los pedestales que para hacer las cosas. Entonces, fundamentalmente me parece que yo lo que creo que de este tema de reforma constitucional, Asamblea General Constituyente, una gran participación de la gente y que la gente esté no solo participando desde el punto de vista de la elección de quienes pueden representarlo, sino en la... Sí, y marcar las temáticas, bueno, esto es lo que se quiere, difusión de esos temas, y creo que la herramienta política Frente Amplio va a tener que ser la impulsora de esas temáticas para que la gente las mastique y después diga, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gustaría esto, me gustaría lo otro. La fuerza política no se confunda con el gobierno. Lo que Justamente. veníamos diciendo la otra vez, una ¿Cuál- cosa es la cuál- herramienta política que debe vanguardizar hacia adelante ciertas cosas, y el gobierno que es el que va a Lo ejecutar bueno es que en no el perdemos término la de 5 coherencia, años. ¿no? Jamás. Eso Y está eso te bueno. pasa por no escucharnos la vez pasada, si no Claro, ya ahí estábamos está, de pero fue acuerdo. discriminado la vez pasada. Cerramos hasta el próximo jueves. Sí. El próximo ¿Un aviso cortito? Dele. Está, un aviso cortito. ¡Ay! Invitar a todo el mundo este jueves
en el boliche de las redes en Bulgaria, España y Libertad, sobre las 8 de la noche, después de un año largo y cargado de emociones, que terminó muy bien en octubre y en noviembre. Nos vamos a dar lo que dimos en llamar el abrazo que faltó. Nos vamos a encontrar con toda la gente que se ha ido enredando a lo largo del año, para compartir una coca, una pizza, una cerveza, y bueno, están todos invitados. Y mucha alegría. Y como siempre, o sea, es lo que más nos gusta. No, Sí, Candia. sí, cortita. Comprometerme, se tiraron muchos puntos acá, lo que hablábamos recién, hacer un punteo de todos los ítems que se hablaron de las posibles reformas para tener como insumo y de repente ir planteando el año que viene a los diferentes actores sus posiciones sobre estos temas. Claro, porque además estaría bueno Para que que sea un pudiéramos espacio de construcción. crear algún espacio de interpelación, también aquellos que lo plantean desde el pedestal. Entre los primeros, la reelección. Estoy con Cristian. Bien, Hacemos causa común. entonces hasta el próximo miércoles, tienes razón, yo dije jueves, yo me voy adelantando un día a la semana para que corra más rápido, capaz que eso lo podemos instalar también. Pero no vas a llegar al fin de semana. Un día por semana.